Buenas tardes y bienvenidas a nuestro programa Migración y Género. Hoy tenemos visita en la casa. Tenemos la oportunidad de hablar con una de nuestras referentes, quien ha roto su techo de cristal y se ha despegado del suelo pegajoso, haciéndose un hueco en la sociedad de acogida. Estamos hablando de Angélica Orozco, colombiana de nacionalidad española, una mujer que a pesar de los desafíos de la migración ha podido hacer realidad sus sueños, haciéndose un hueco en el tejido político del País Vasco. Si tú también eres una mujer migrante que tiene sueños y expectativas y sientes o te sientes atrapada entre el techo de cristal y el suelo pegajoso, esta es tu oportunidad de vivir una nueva experiencia. No se pierdan este programa. Buenas tardes, señora Angélica, bienvenida a nuestro programa Migración y Género. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme y a Anita por tenerme en cuenta para este programa tan especial. Muchísimas gracias, estimada Angélica. Migración y Género es un programa que desde Migrados TV emitimos para poder romper los mitos en torno a lo que es la migración y el género, especialmente en el territorio de la CAE, del País Vasco, sobre todo para abordar la complejidad de la situación de género en el proceso migratorio. Y hemos considerado que eres una referente. Esperamos que esta entrevista pueda ayudar a otras mujeres. Pues muchas gracias. Creo que ser mujer migrante es una de las decisiones más complejas que se pueden tomar en algún momento de la vida, y abrirse un camino, por decirlo de alguna manera, en un espacio como el mío, en la participación política partidista, pues a veces también suele ser más complejo. Interesante. Una de las cosas que nos gustaría saber es si dentro de ese tejido de participación política te identificas como mujer migrante, porque sí que es verdad que eres colombiana con nacionalidad española, entonces tienes la nacionalidad española, pero ¿te identificas dentro de ese espacio político como mujer migrante? Por supuesto, una de las grandes reivindicaciones en mi vida personal desde hace un tiempo es entender que ser migrante es una de las características que me enorgullecen. Tener la posibilidad de tener experiencias de ambos territorios, porque uno no deja de ser de donde es. En Colombia tenemos una frase que dice que los colombianos salimos de Colombia, pero Colombia nunca sale de nosotras. En la apuesta política ha sido de esta misma manera. Es poder dar voz, a poder trabajar en diferentes espacios, el tema de la migración. Además, porque sabemos que son espacios que no están precisamente conformados por la diversidad cultural que tiene la comunidad autónoma del País Vasco. Sí que es verdad que desde de puertas para afuera, nosotras, las personas migrantes, específicamente las mujeres migrantes, consideramos que eres una referente, pero sí que es verdad que nos gustaría saber si te consideras referente dentro del modelo femenino de la población migrante en Vizcaya. Yo creo más que en los referentes individuales, aunque yo en este momento esté justo en un puesto de representación política, los referentes son colectivos. Creo que la lucha histórica que se ha dado en la comunidad autónoma del País Vasco por diferentes colectivos de mujeres migrantes que defienden sus derechos, que expresan su voz, que quieren ser incluidas, aunque a veces nos cueste, en los procesos de participación política y en las diferentes asociaciones, colectivos que se trabaja desde las voces y con las voces de las mujeres migrantes. Creo que esa es la referencialidad. Creo que tengo muchísima suerte de que muchas mujeres me hayan acompañado en mi proceso migratorio, mujeres muy valientes que han sido mis referentes también, porque una vez han abierto ese camino, y creo que yo estoy ahí para ello, para decir, estamos aquí, no quiero ser la primera, no quiero ser la única, quiero que ser mujer migrante y ser mujer migrante en participación política sea una cosa absolutamente normalizada, un proceso que ni siquiera se tenga que pensar como un modelo o como una opción de ser la cuota de un partido político, que suele pasar en muchos espacios, sino que de todas maneras se reconozca
la población migrante y la población migrante femenina en este caso en todas las apuestas políticas que se hagan. Recientemente nos consta que has participado en un congreso sobre migración y nos gustaría saber respecto a los desafíos de la migración, específicamente en el colectivo femenino, ¿cuál es tu opinión personal? Mi opinión personal es que las mujeres migrantes construimos muchos espacios de participación, hablamos de feminismo, hablamos de otros feminismos que no se tienen en cuenta, hablamos de los feminismos que además son contextualizados desde nuestras experiencias personales y que a veces nos encontramos con unos feminismos absolutamente blancos, con teorías colonialistas y que todavía falta romper con eso. O sea, creo que hablar de feminismo desde una sola mirada es un error, más en este momento histórico y sobre todo migrar es un derecho, pero creo que hay que dejar de vernos desde una mirada más paternalista, más de estar en primera línea con la pancarta el 8 de marzo, pero sin que en el proceso se tenga en cuenta nuestra voz. Creo que hay muchas mujeres migrantes que están luchando día a día para que eso cambie, pero creo que estamos en el camino, pero no creo que sea un camino fácil. Creo que interpelar al otro e interpelarte tú misma, deconstruirte, es súper difícil. O sea, que uno reconozca que al final viene con una estructura patriarcal y colonialista, aunque sea una mujer migrante, es una situación compleja porque tienes que deconstruirte también tú misma. Tenemos el pensamiento de que las personas que se desenvuelven en un espacio social y en un espacio político siempre tienen diferentes perspectivas de ver las cosas desde una perspectiva social, desde una perspectiva política. Y por eso queremos hacerte la misma pregunta, pero ahora como política. El desafío de la migración femenina en Vizcaya, ¿cómo lo percibes desde una perspectiva política, como política? Como mujer política, creo que mi responsabilidad, aunque debo aclarar que soy concejala de H. Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, somos oposición y eso nos deja también un margen bastante pequeño de posibilidades, pero creo que una de mis responsabilidades es poder hablar de migración, poder poner nuestra voz allí, poder poner nuestros temas allí. Estamos viviendo las mujeres migrantes en Euskal Herria con políticas públicas que no están pensadas para la diversidad cultural y para la ciudad que somos. Somos una ciudad completamente diversa, pero las políticas públicas no han cambiado. Entonces creo que una de las responsabilidades es cambiar precisamente eso, que las políticas se adapten a la ciudad y no que la ciudad se adapte a las políticas públicas que están establecidas. Uno de los puntos sobre el cual estamos trabajando es precisamente el cómo incidir en las políticas públicas para evitar que éstas interpolen a las mujeres en su proceso migratorio, exponiéndolas a un terreno en el que sean propensas a sufrir más violencias cuando el efecto de las políticas públicas efectivamente tendría que ser lo contrario. Gabriela Mistral. Hoy hablamos de una de las poetas más importantes del siglo XX, Premio Nobel de Literatura, María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, conocida con su seudónimo de Gabriela Mistral. Esta mujer de origen chileno ha sido una apasionante viajera quien ha migrado desde su país de origen hasta principalmente México para colaborar en planes de reforma educativa. Además, vivió más de 30 años en Estados Unidos. Y luchó escribiendo novelas, poesías, colaborando con diferentes revistas. Hasta que en 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura.
porque sabemos que nuestras seguidoras quieren encontrar una almohada en la que poder descansar su mente y sus pensamientos con una esperanza de despertar mañana sabiendo o teniendo en cuenta de que sí puedo romper ese techo de cristal. Y es por eso que te preguntamos sobre tu proceso migratorio, ¿no? Bueno, mi proceso migratorio. Yo migré hace 24 años porque una hermana mía vivía en Mallorca y me vine a acompañarla. Cuando uno migra, bueno, en ese momento yo no lo entendía, pero porque yo estaba en Colombia y ella aquí, por supuesto, entonces desde mi vida todo era perfecto. Y ella a veces me llamaba y estaba muy triste, entonces yo solicité un permiso en el trabajo donde estaba por 3 meses y me vine a acompañarla. Yo creo que son razones afectivas, entonces mis razones fueron afectivas, me fui quedando, luego ya fallece en el 2003 y claro, al final uno sigue viviendo su cotidianidad en el espacio donde llega, con todo lo que se encuentra. En el 2003 empecé a pensar, me quedo un año más, voy a hacer esto y me quedo un año más y bueno, aquí estamos, 24 años después. En Euskal Herria. ¿Qué desafíos te encontraste en el traslado, ¿no? O sea, durante ese proceso migratorio, salir de Colombia, llegar aquí, quedarte 1 año, 2 años, 24 años y días, ¿y cómo fuiste superando esos desafíos? Para mí lo más impactante cuando llegué fue saber que no existía, o sea, esto de no tienes papeles, que decíamos en esa época. Estás en situación administrativa irregular. Yo no lo entendía, o sea, para mí era como, o sea, si sigo siendo yo. Luego me encontré con cosas como las 4 estaciones, por ejemplo, o sea, esto de que tengas invierno, verano, también fue que los días fueran tan largos. Esas son como las novedades. También el hecho de, allí me llamaban forastera en Mallorca. Entonces a los de fuera, y me acuerdo muchísimo que a veces estaba en alguna cafetería o en un bar tomando algo y yo hablaba y un niño le pregunta a su abuela, ¿ella por qué habla así? Y la abuela le dice, porque es forastera. Y luego bajé, o sea, el llegar aquí desde una realidad que no conoces porque nunca te la explican, porque no te la cuentan en ninguna parte, porque en esa época no existía internet como existe ahora, ni existía el WhatsApp, ni nos contábamos esas cosas. Yo me acuerdo que mi hermana siempre llamaba los domingos, que era el día que encontraba a la familia, una práctica que yo seguía haciendo. Entonces, ser invisible es impresionantemente doloroso. El otro no lo puede entender. O sea, las políticas actuales que te convierten en ciudadanos de segundo no entienden el efecto que hace. Bueno, yo creo que no lo entienden, aunque puede ser que sí que lo tengan bastante claro, pero el daño que eso hace en las personas migrantes, porque al final es un choque con el que no, o sea, que racionalmente no te puedes explicar. Otra de las cosas que más me impresionó es empezar de cero. Entonces yo venía de trabajar en el ayuntamiento de mi ciudad y venía de la universidad y aquí era como si no supiera ni leer ni escribir. Es empezar de cero, contándole al otro lo que sabes hacer una y otra vez. Y luego estar en trabajos precarios. O sea, mi primer trabajo fue en un restaurante. Me acuerdo que el señor me venía a recoger a la casa, el cocinero, a las 11 de la mañana y terminaba a las 3 de la mañana. Se me abrieron la planta de los pies por estar de pie casi 14 y 16 horas y a la semana me dijo, ya no te puedo pagar por horas, te voy a pagar un sueldo. Y ese sueldo era un sueldo como si trabajaras 40 horas y yo trabajaba 16 horas al día. Pero claro, al final llegas y te encuentras con que eres una persona migrante en un país que no conoces, en un país que no te acepta, que no te reconoce y empezamos a pensar que eso está bien, que es lo normal, que he sido yo quien he venido a usurpar un espacio que no me pertenece. Y como vengo a usurpar un espacio que no es mío, pues entonces tengo que aguantar lo que me hagan o tengo que estar agradecida por lo que me den. Para mí eso fue muy doloroso y fue muy rompedor en mi vida como mujer migrante. Con esto has respondido a una de las preguntas que teníamos pensado hacerte, que realmente era si has tenido que trabajar en algún momento en una economía sumergida para subsistir, porque existe el mito, igual no en todas las mentes, no podemos generalizarlo,
de que las personas que han alcanzado una responsabilidad, una cierta responsabilidad política, pues se olvidan pronto, ¿no?, de dónde han venido. Entonces muchas veces las personas o mujeres migrantes ven a esas figuras como unas figuras inalcanzables, un espacio de si yo estoy aquí, nunca voy a llegar ahí. Esta persona ha llegado desde el privilegio, ha adquirido pues lo que ha tenido desde el privilegio, y precisamente por eso estás hoy en Migración y Género, porque hemos considerado que el construir desde abajo y llegar a ser una referente en el tejido político de Vizcaya hace de todas esas mujeres migrantes con la misma iniciativa, el mismo afán, el mismo sueño, la posibilidad de poder dormir en esta almohada y dormir tranquila, levantar con un nuevo sueño, que es el sueño de romper el techo de cristal y salirse del suelo pegajoso. Y sí que por eso nos gustaría saber cuáles fueron las redes de apoyo que te reforzaron en esos momentos de difícil migración durante todo este proceso, y cómo esas redes de apoyo conseguían ayudarte. Bueno, como te contaba antes, yo como muchas, el 95% de las mujeres migrantes he estado en la economía sumergida, y a veces creo que durante demasiado tiempo. En el 2006 yo conozco una ONG con la que he venido trabajando hasta ahora, de la que nunca me he ido, que es AESCO ONG, y conocí a una mujer increíble que he tenido la suerte de estar ayer con ella, y ella fue la que me acogió, me adoptó de cierta manera. Porque yo estaba aquí, yo me había venido por mi hermana había fallecido y yo estaba sola. O sea, en mi familia el proceso migratorio terminó conmigo. Entonces yo he estado sola hasta ahora. Bueno, he estado con una de mis hermanas y algunos de mis hermanos de visita, pero ella me acogió, me enseñó, me guió, me acompañó, ella y un colectivo de mujeres, porque es una ONG que además nos juntamos precisamente, o ellos se juntaron inicialmente y luego llegué yo a ser parte de ese proceso. Es un colectivo de personas migradas que se unieron para la defensa de los derechos de las personas migrantes. Y eso es lo que me ha salvado, como dirías tú. O sea, lo que me salvó fue encontrar ese colectivo, poder nombrarnos, poder entender que hacemos parte de este territorio, que no somos usurpadoras de ningún espacio, y luego poder hablar de nuestros miedos, de nuestras soledades, de nuestros derechos, de lo que queríamos ser, de dónde queríamos llegar, con otras personas que también tienen esos sueños, pero que a veces nos da miedo nombrarlos. Ella es mi admiración absoluta, fue la primera diputada migrante en la Asamblea de Madrid, con todo lo que eso implicó también para todos nosotros, que era muy ilusionante, pero también lo que eso implicó en su vida. Y es la transformación de entender que lo que tú dices de romper el techo de cristal, que estar en un puesto de representación política no es tan bonito como lo pintan, eso no es cierto. Pero en este caso es necesario, o sea, en su momento para ella fue necesario, y en este momento en Bilbao es necesario que alguien asuma esta posición en la que yo estoy, aunque no necesariamente es tan maravillosa como se puede pensar a veces. Hablando de la posición en la que estás, sí que nos gustaría saber cuál es la experiencia, cómo percibes tu experiencia de mujer migrante en el espacio político de Vizcaya, teniendo en cuenta que, como has dicho, no es tan bonito. Bueno, es un reto. ¿Qué pesa más? ¿El ser mujer migrante, el ser mujer, el ser migrante, el ser política? ¿Cuál es, de todas las intersecciones, cuál es la que más te pesa? Creo que volver a ser invisible fue lo que más me dolió. O sea, porque al final yo había construido un espacio en el que ya no era invisible, y llegar a la política otra vez me invisibilizó, y fue como empezar otra vez de cero, porque estaba en un espacio que, o sea, en un espacio que en realidad no te pertenece, otra vez. Porque estás en un espacio construido, hecho y pensado por y para personas de aquí. Entonces, llegar a un espacio de estos siendo persona migrante, yo tenía la sensación, bueno, durante mucho tiempo tuve la sensación de que había perdido mi voz,
me da muchísimo miedo equivocarme, decir algo incorrecto. Y luego siempre estaba justificando por qué estaba allí. Luego la cara del otro cuando te ve en algunos espacios, porque esto es cierto que es un espacio de privilegio, estás en un montón de sitios donde nunca te invitarían si no fuera porque eres concejala, pero siempre me están preguntando como, ¿y usted por qué está aquí? Y yo tenía que hacer la aclaración, porque soy concejala del Ayuntamiento de Bilbao y entonces le cambia la cara al otro, pero le cambia la cara no porque yo automáticamente deje de ser una mujer migrante, sino que por ser concejala, pues eso te da cierto reconocimiento o el estatus que ellos necesitan para estar ahí. Luego, eso fue al principio, ahora desde hace un tiempo para acá lo que hice fue recuperar mi voz y entender que no es un espacio que sea fácil, pero que hay que construir, que no voy a cambiar el mundo, pero que las acciones pequeñas son importantes y son simbólicas y significativas. Por ejemplo, yo hago todas las reuniones con los colectivos migrantes en el ayuntamiento y al principio tenía que bajar a buscar las personas que venían a preguntar por mí hasta la puerta porque no las dejaban entrar, porque claro, en el ayuntamiento de Bilbao no están acostumbrados a que entren personas migrantes. Entonces, ahora ya está un poco más normalizado, porque además los chicos de seguridad pues ya también saben quién soy, pero al principio bajaba a buscarles cosas como esas que son pequeñas. Luego, nombrar la migración, o sea, decir en un pleno, estamos hablando de todo, pero no estamos hablando de los derechos de las personas migrantes, no estamos hablando de racismo estructural, no estamos hablando de racismo institucional, no nos estamos pensando la ciudad desde la diversidad que corresponde, pero ha sido en el camino. La verdad que es impresionante y es sobre todo importante vivir esa experiencia de primera mano porque muchas veces vemos a nuestras referentes y no conocemos el precio, ¿no?, que hay que pagar por estar ahí precisamente para abrir ese camino, a fin de que otras podamos soñar y hacer realidad también nuestros sueños. Y sí que en ese aspecto nos gustaría saber cómo sientes, nos has hablado de cómo te percibe la población no migrante, ¿no?, o sea, la población local, del territorio de acogida, pero sí que también nos gustaría conocer desde tu enfoque cómo sientes que te percibe la población migrante. Bueno, en ese sentido para mí ha sido bastante esclarecedor y emocionante saber que soy referente o que le hace mucha ilusión a las mujeres cuando saben que estoy en el Ayuntamiento de Bilbao, que soy concejala, que represento posibilidades, como dices tú. O sea, como si Angélica lo ha logrado, yo también lo puedo lograr. Y eso es maravilloso de por sí. Creo que es un camino apenas iniciado que para ser referente, más allá de ser una mujer migrante, el otro tiene que verse reflejado e identificado con tus luchas y en ello estoy. Y si yo te preguntara, soy una mujer que no tengo estudios, igual me habré apuntado en la vida, habré hecho un CEP, es que nunca voy a llegar a política, es que seguramente Angélica Orozco es doctorada, además postdoctorada, y no, es que no voy a llegar. O sea, ¿qué dirías a esas mujeres que encuentran en el clasismo académico o educacional, que muchas veces nos obliga a estar en un mercado laboral segregacionado, que no construye, en el que no se refuerzan las capacidades, ¿no?, ese capacitismo de la que siempre habla nuestra compañera Nadia? Nos gustaría saber qué consejo darías a estas mujeres que quieren ser Angélica Orozco en algún sector, sea político, social, en algún espacio del mercado laboral, pero que piensan que estás ahí por tu posición académica, desde el privilegio que tienes. Bueno, yo lo que les diría es, primero que... O que consideran que tienes, que sería lo correcto. Tienes razón. Yo lo que les diría es que su voz es súper importante, eso no lo pueden olvidar. Que solo su presencia, solo haber logrado estar en ciertos espacios que te permitan construir tu sueño, porque nosotras las mujeres migrantes estamos en espacios colectivizados de mujeres migrantes, porque es ahí donde nos permiten
construir nuestros sueños, o nombrarlos por lo menos. Recomendaciones, pues yo lo que les diré a todas estas mujeres que me están viendo ahora es que el solo hecho de haber migrado ya es un acto de mucho valor. Tomar la decisión de dejar su país de origen, venirse a un territorio desconocido, es un acto muy valiente. Por lo tanto, que cada parte de su ser es un acto de rebeldía en sí mismo y que no se crean nada de lo que le digan de que no puede ser. O sea, que no se crean que no puede ser hacer esto porque eres una mujer migrante o que no puedes estar en este espacio porque no te pertenece. Que no se crean eso, porque son mujeres valiosas, valientes. El solo hecho de tener 2 experiencias vitales les hace mujeres enriquecedoras con una visión del mundo que ninguna otra persona puede tener, porque además entendemos los 2 mundos y podemos, desde esa mirada holística, diversa, con toda la experiencia que traemos de nuestros países de origen, pues somos en sí mismos seres revolucionarios. Entonces, sobre todo que no se crean lo que dicen el otro, que al final no te conoce, porque al final el proceso de homogenización se da porque es mucho más fácil eliminar al otro, convertirlo en lo que yo quiero que sea, para no tener que deconstruirme. Y que el proceso de deconstrucción, por supuesto que es más complejo, pero es más enriquecedor, es más maravilloso y se llegan a espacios mejores construidos y vamos a hacer una ciudad muchísimo mejor para todos y todas. Bilbao ya es una ciudad intercultural, es una ciudad diversa. Nosotras estamos aquí para quedarnos, como digo yo siempre, yo he venido para quedarme, no me voy a ningún lado y soy una mujer migrante y orgullosamente migrante, porque hay que dignificar ese hecho. O sea, históricamente se ha hecho un proceso de quitar la dignidad a la migración para hacernos más sumisos, para que no tengamos voz, para que tengamos más miedo, para que seamos mucho más fácil explotables. Y lo que hay que hacer es dignificar la migración. Ser migrante es un hecho que te dignifica, porque te construye desde 2 miradas, que al final entiendes el mundo distinto. Entonces, mi recomendación es sencillamente ser orgullosamente migrante y que las personas que no lo reconozcan o los seres que se encuentran en el camino que no lo reconozcan, es su problema, no el tuyo. Porque tú eres una mujer suficientemente valiente para haber tomado la decisión de dejar tu territorio, tu confort, tu familia, tus hijos, por la razón que sea. Si es una razón económica, bien. Si es una razón de conocer el mundo, también bien. Si he decidido dejar mi país porque quiero salir corriendo a conocer Euskadi porque todo el mundo me cuenta que es maravilloso, también bien. Si es nuevo encontrarte aquí, porque todas venimos con nuestras experiencias vitales, pero no se nos reconocen, entender que el problema es del otro, no tuyo. Porque ya ser migrante es un acto de valentía. Muchísimas gracias por tus palabras y con esas palabras nos quedamos para aprender durante el proceso migratorio a romper ese techo de cristal y salir de ese suelo pegajoso. Importante lo de dignificar la migración y entender que el tener 2 experiencias vitales es enriquecedora, ya que al final el discurso de que tenemos que vaciar nuestras maletas no es en el fondo del todo cierto, porque todas las capacidades que adquirimos en un momento u otro son útiles para nosotras. Pues muchísimas gracias, estimada audiencia, por habernos acompañado en este programa de hoy. Esperamos que la experiencia vital de nuestra hermana, amiga y referente sirva y sea útil para todas y todes aquellas y aquellos que están siguiendo nuestro programa Migración y Género, porque desde Migración y Género consideramos que el género sí importa en tu proceso migratorio. Cuídense y sean muy felices.